Hola amigos, hola Red Joven, ¿cómo están? Qué gusto poder volverla a saludar un viernes más, donde queremos tener un mensaje para cada persona que nos está escuchando en este momento. Pero antes de empezar con este mensaje, hemos visto una entrevista que nos reta, nos inspira. Pero antes de comenzar con el mensaje, yo quisiera que tú, ¿por qué no sigues compartiendo este link? ¿Por qué no nos escribes lo que pensaste acerca de lo que escuchaste ahí, de esta entrevista, de lo que viste? Porque hoy vamos a hablar de formación de carácter. Y yo quiero que tú estés pensando, bueno, ¿qué será eso de formar el carácter? ¿En qué consiste eso de formar el carácter? Yo quiero que tú lo analices, lo mires bien y puedas tener presente qué es lo que Dios quiere hablarte a través de eso. Y bueno, yo voy a comenzar con el mensaje. No tengo mucho tiempo, pero quiero que tú abras bien tus oídos y le digas a Dios que te hable un poco. Bueno, y había una pregunta que es: ¿cómo sé yo si tengo mi carácter formado? ¿Cómo sé si tengo mi carácter formado? Y claro, es una pregunta que nos podemos hacer y decimos, bueno, ¿cómo saberlo? Y es muy sencillo. ¿Sabes cómo sabes que tienes el carácter formado? A través de las circunstancias de la vida, las pruebas de la vida y los momentos de la vida. De lo más sencillo a lo más grande. Por ejemplo, si tú eres un hombre y estás jugando fútbol y te dan un patadón por detrás, ¿tú qué haces? Te levantas y de una, uy, usted no sabe quién soy yo. O tú te calmas y dices, uy, o sea, como tú reacciones muestra tu carácter. Si tú eres una mujer y estás por ahí, estás escuchando, qué sé yo, una murmuración, un chisme de alguien, tú dices, uy, venga, cuéntelo, uy, tenaz. ¿Tú cómo reaccionas? Todo eso son formación de carácter. Y obviamente, como respondes a las dificultades de la vida, a las presiones de la vida y a los momentos difíciles que a veces suceden en nuestra vida. Y yo quiero compartirles hoy un poco de esto. Si algo debe hacer un joven en la vida es formar su carácter. No, los jóvenes, algo que tienen que hacer en la vida es formar su carácter. Es súper necesario que formemos nuestro carácter. Y se lo voy a poner en un ejemplo como con un niño. Esto es como con un niño pequeño. Cuando hay un niño pequeño, el niño tiene que crecer. El niño tiene que crecer y desarrollar su cuerpo físico. ¿Qué pasaría si un niño pequeño no desarrolla su cuerpo físico? Se quedaría o sea, no maduraría físicamente, ¿cierto? Y se vería como extraño. Se vería como extraña esa situación. Bueno, ahora yo te quiero plantear exactamente lo mismo, pero en el carácter. Cuando nosotros no maduramos en el carácter, nos quedamos como un niño debiendo ya ser como grandes. Entonces Dios quiere formarnos a través de la vida, a través de las circunstancias. Y nosotros hace 15 días ya hablamos un poco de lo que Dios quería hacer a través de nosotros en la iglesia, en el servicio a Dios. No coquetees más con la iglesia, no coquetees. Y si tú solo lo miras ahí como con reojo, pero no estás metido en la iglesia, tienes que conectarte con la iglesia. No te quedes desconectado con la iglesia, conéctate. Pero entonces esa formación de carácter, yo debo entender ciertas cosas. Y yo hoy quiero mostrarles algunas cosas que pues Dios me hacía entender a través de este mensaje. Bueno, el mensaje central lo creé con base a un personaje en la Biblia que ustedes conocen muy bien, que se llama Samuel. Se llama Sansón, perdón, es que Samuel. Sansón es un personaje en la Biblia que todos recuerdan por unas particularidades. Todos lo recuerdan como alguien fuerte, alguien que era grande, fuerte, de cabello largo y que derrotaba a los filisteos. Y ese es el mensaje central que tenemos para recordar lo que hacía Sansón. Pero entonces Sansón tenía algo que hacía mal, y Sansón lo que hacía mal era que su carácter era débil. Y es increíble cómo una persona tan fuerte puede ser tan débil en su carácter. Y yo quiero que lo veamos un poco hoy a través de la Biblia, pero para entender el carácter yo quiero decirte 4 cositas muy sencillas. Lo primero que debo entender es que yo soy joven e inexperto. Yo debo comprender que yo soy joven, y por ser joven muchas veces soy inexperto. Entonces yo quiero que tú veas esto, y te voy a leer un versículo en la Biblia que está en Proverbios 1:22, que dice: ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? Y ustedes los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento? Me gusta muchísimo lo que dice aquí la Biblia, porque la Biblia lo que está diciendo: jovencitos sin experiencia,
enamorados de su propia ignorancia. Muchas veces los jóvenes no tenemos o no tienen experiencia y sobre que no tienen experiencia dicen, no, yo me las sé todas, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé muy bien todo esto. Pero entonces es clave entender que cuando nosotros somos jóvenes no tenemos experiencia en muchas cosas y necesitamos aprender de parte de Dios a formar esa experiencia, a formar ese carácter. Necesitamos aprender de parte de Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces tú eres joven, pero tienes que entender que no solo eres joven, sino que eres un joven que le falta experiencia en la vida. No quiere decir necesariamente que seas una persona inmadura, pero sí quiere decir que necesitas agarrar cierta experiencia, y esa experiencia muchas veces lo que hace es que nos da carácter en la vida. Y bueno, quiero decirle otro segundo punto que tengo acá, que dice que, bueno, tú debes entender que eres joven, te falta experiencia, debes entender que debes crecer en un propósito en Dios, pero tienes que entender que tienes un llamado y unos dones. Tú tienes un llamado y tú tienes unos dones. Todos nosotros tenemos un llamado en Dios. Tú tienes un llamado, Dios te tiene para algo especial en esta tierra. Dios no solo te tiene para dormir, comer, estudiar o trabajar y ya. Dios tiene un propósito muy claro para tu vida, y yo quiero que tú lo encuentres en Dios. Yo quiero que tú encuentres ese propósito en Dios. Yo quiero que tú lo hagas a la manera de Dios y encuentres ese propósito en Dios. Entonces, listo, yo sé que soy joven, yo sé que me falta experiencia, tal vez me falta madurez y me falta algo de carácter, pero si yo te voy a mostrar cómo poder hacer las cosas bien, a pesar de que no tienes experiencia, a pesar de que tal vez eres joven, pero puedes hacer grandes cosas en las manos de Dios. Pero tienes que reconocer que tienes un llamado en Dios. Y yo voy a ir a la Biblia explicándote algo de lo que pasaba con Sansón. Sansón, su mamá no podía tener hijos, ella oraba mucho, ella pedía a Dios, y Dios le dio una palabra muy clave que te la quiero leer. En Jueces 13, 3 al 5 dice esto: entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Rescatar. O sea, ¿cuál era el llamado? Yo te dije que el segundo punto era: tengo un llamado y unos dones. ¿Cuál era el llamado de Dios para Sansón? Rescatar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese era el llamado de Dios para Sansón. Si algo que tenía que hacer él era rescatarlos de la opresión que tenían por los filisteos. Y bueno, después de que tú reconoces que tienes algunos dones, que tienes algún llamado, tú tienes que reconocer: no, yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para danzar, yo soy bueno para hablar, para escribir, yo soy muy ameno, tal vez yo soy muy bueno con la tecnología, yo soy muy bueno con los números, yo soy muy bueno con la ciencia. ¿Con qué tú eres bueno? ¿Con qué Dios te ha llamado a hacer? Tengo en mi corazón que yo quisiera hacer grandes cosas, quisiera hacer empresa, quisiera, no sé, cambiar mi país desde la educación, desde el gobierno. Tienes que entender tu llamado. Después de que tú entiendas tu llamado, tú tienes que ir a un tercer punto que yo te quiero comentar hoy. Tú tienes que entender que el carácter se prueba en las decisiones de la vida. Mira, el carácter, nosotros lo probamos a través de las decisiones y circunstancias diarias de la vida. Todo nuestro carácter siempre va a estar en formación. ¿Cómo se prueba tu carácter? Cuando tienes a alguien molesto al lado en tu colegio, en tu universidad, en tu lugar de trabajo, cuando tu mamá te dice lave los platos y tú estás viendo un partido de fútbol, o cuando, qué sé yo, cuando tú estás en la casa descansando y te dicen vaya y saque el perro, y uno... Entonces el carácter se prueba a través de las circunstancias de la vida. Y no solo eso, el carácter también se va a probar cuando vengan las tentaciones, cuando una mujer quiera seducirte, cuando un hombre que no te conviene te diga que te ama y tú, ay, ¿yo qué le digo? Ahí se prueba tu carácter. Cuando te digan que robes y tú no robas,
cuando te digan algo incorrecto y tú no lo haces, ahí se prueba tu carácter. Yo quiero que tú seas consciente de que el carácter siempre va a ser puesto a prueba, pero eso es bueno. Diga conmigo, eso es bueno, porque ahí es donde Dios me está formando y me está ayudando a entender mi propósito en Dios. Y yo quiero leerte ahí otra cosa, y es lo que le pasó a Sansón. Te voy a leer rápidamente 2-3 versículos de lo que le pasó a Sansón. Jueces 14:1 dice: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Un chino caprichoso que dijo: me consiguen esa niña porque yo me caso con ella sí o sí, yo quiero con ella y no quiero con nadie más, me hace el favor y me la trae, a pesar de que sabía que no debía casarse con personas que no fueran de su misma nación, digámoslo, de su misma cultura, que eran los israelitas. Él estaba buscando una mujer filistea, y así nos pasa a nosotros muchas veces, que queremos algo en Dios y decimos: uy, es que esa mujer me gusta y punto, y me gusta y me gusta, pero ven, no es una mujer de Dios, no es una mujer que te ayude a crecer. O te gusta, no sé, un negocio y dices: yo me meto en ese negocio porque ese negocio es re bueno, pero tú lo has orado, Dios te ha guiado, has buscado consejo. Entonces eso le pasaba a Sansón. Mira el verso 9 del mismo capítulo. Dice: entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo con el camino. También dio un poco a su padre y a su madre. Ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Él no se podía acercar a cadáveres de animales muertos o de cualquier muerto, y se acercó y antes cogió de la miel y todo. Él era terco, su carácter era probado y él siempre perdía las pruebas de su carácter. Te pregunto a ti: ¿estás perdiendo las pruebas de tu carácter? Cuando eres tentado, cuando tienes dificultades, ¿estás perdiendo siempre las pruebas de tu carácter? Tú podrás ser joven y dicen: ah, no, pero es que mi mamá es muy cansona, ah, no, es que mi compañero me pegó, es que yo estaba jugando fútbol y me entró durísimo, entonces por eso me paré, porque yo tengo toda la razón. No, es ahí donde Dios quiere probar tu carácter y mostrarte de qué estás hecho. Mira, no solo eso, Sansón le pasó, mire el 16:1, mire esto. Cierto día Sansón fue a la ciudad de Filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. O sea, Sansón no solo le gustaban mujeres incorrectas, sino hasta mujeres que estaban en oficios incorrectos. Él no debía acercarse, mucho menos a una prostituta, pero Sansón se dejaba llevar siempre por sus emociones y caía guiado por sus emociones. Yo te pregunto a ti: ¿te dejas guiar por tus emociones? ¿Te da rabia, entonces le pego? ¿Te da tristeza, entonces yo me pongo a llorar y me encierro en el cuarto y hago pataleta y me deprimo y digo que me voy a morir? O sea, ¿tú qué haces cuando estás en esos momentos de dificultad? Ahí es donde se prueba tu carácter. Y mira lo que hacía Sansón. Y voy a leerte un último en el 16:16. Mira lo que dice de Sansón. Dice: día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si se me rapa la cabeza, perderé la fuerza y me volveré débil como cualquier otro hombre. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón perdió la fuerza. Sansón perdió la fuerza y dejó de cumplir ese propósito que tenía para Dios. Dios le había dado como oportunidades, Dios le había dado momentos, pero él perdió esa fuerza porque no hizo las cosas a la manera de Dios. Y tú tienes que entender eso. Cuando tú no agradas el corazón de Dios, cuando tú pierdes de enfoque el corazón de Dios, tú te alejas de un propósito que Él tiene para tu vida. Y es ahí donde tú tienes que caminar en su propósito. Pero Sansón se dejaba guiar por sus emociones. Como se dejaba guiar por sus emociones, le reveló el secreto a esa mujer, que lo único que quería era destruirlo. Le cortó el cabello, le quitó el cabello. ¿Y qué pasó? Pues terminó sin las fuerzas y sin cumplir ese propósito de Dios de la manera que Dios quería. Porque Dios no quería verlo muerto, Dios lo quería ver bien, pero Él lo hizo así. Y por último, un cuarto punto: debo buscar la sabiduría. Y Jueces 16:28, que es el final de Sansón, es cuando él reflexiona, ¿sabes? Y mira lo que dice. Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Lo cogieron, le quitaron los ojos, lo humillaron, lo trapearon, pero él cayó en cuenta de que había cometido un error y le dijo: Dios, acuérdate de mí una vez más.
Mira, tú puedes cometer errores, tu carácter puede haberte dañado cosas en tu vida, pero si tú reconoces tu pecado, te arrepientes de él, Dios te puede volver a usar. Dios puede volver a usar tu vida, Dios te puede volver a usar en un ministerio, Dios te puede volver a usar en tu familia. Y si tú estás vivo es porque tienes un propósito en Dios. Porque la gente hoy día dice, no, es que todo tan difícil, los paros, las protestas, el coronavirus. Pero mira, si tú estás vivo, tienes propósito en Dios, ve y cúmplelo. Arrepiéntete de lo que hayas hecho mal y ve y cúmplelo. Y Dios quiere formar tu carácter. Ojalá no te pase todo lo que le pasó a Sansón, para entender que no debía dejarse guiar por sus emociones y que debería formar su carácter. Ahora, Sansón, ¿qué pasó? Mire, yo te voy a leer algo que anoté aquí muy sencillo. Son unos tips bien sencillos. Sansón tenía llamado, claro que tenía llamado. Sansón le faltaba carácter. Eso lo llevó a pecar y a caer. Sansón fue desobediente. Cuando tú tienes falta de carácter, la desobediencia se pega a esa falta de carácter. Tú necesitas carácter para aprender a obedecer a la manera de Dios. Y por último viene la muerte. Sansón termina muriendo a causa de que él no comprendió de que él debería madurar en Dios y crecer en Dios. Murió, él mató a los filisteos. ¿Terminó cumpliendo el propósito de Dios? Sí, pero a la manera de Dios no, porque la manera de Dios era distinta. Era: acabe con los filisteos, pero no muera así usted. Él acabó con los filisteos y murió él. ¿Por qué? Porque le faltó carácter y él fue desobediente. Y bueno, ¿qué hacer? Quiero terminar diciéndote esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para realmente formar ese carácter, madurar en Dios y crecer en Dios? Te voy a decir rápidamente qué hacer. Tú ya entendiste toda la historia de Sansón, la conoces, es una historia muy popular, muy conocida, y te voy a decir qué debes hacer. Primero, busca a Dios y su palabra. Si tú no buscas a Dios y su palabra, nunca vas a crecer ni en sabiduría, ni en inteligencia, ni en madurez. Tú tienes que crecer en conocer a Dios y en conocer su palabra. Conocer la palabra te hará sabio y te hará inteligente. ¿Qué más tienes que hacer? Busca un mentor y pregúntale. Busca a alguien que te guíe en la vida y pregúntale: ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo camino en aquello? Tú tienes que buscar ese mentor. Si tú buscas un mentor, esa persona te puede ayudar a madurar y a crecer en el propósito de Dios. ¿Y qué es buscar un mentor? Alguien maduro en Dios, no en edad simplemente, en Dios, que muestre fruto, no buenas palabras, fruto de vida, que te guía y tú le digas: oye, ¿tú crees que está bien que yo haga esto? ¿Tú crees que está bien que yo me cuadre con ella? ¿Tú crees que está bien que yo haga aquello? ¿Tú crees que está bien que yo consiga este trabajo? ¿Tú crees que está bien que yo invierta aquello, aquí o aquí mi dinero? Tú tienes que buscar un mentor que te aprenda a guiar. Ahí es donde Dios quiere obrar en tu vida. Ahí es donde Dios quiere obrar en tu vida. ¿Qué más tienes que hacer? Deja que te corrijan y obedece. O sea, deja que te corrijan. Dios necesita muchas veces corregirte. Al hijo que ama, Él disciplina, Él corrige y Él lo ayuda. Pero deja que te corrijan. No seas rebelde a la corrección de Dios y obedece a la voluntad de Dios. Y el último, que no te gobiernen las emociones. Tú tienes que hacer que las emociones no gobiernen tu vida, sino que tú gobiernes tus emociones. Tú puedes sentir temor, sí, pero no te dejas guiar por él. Tú puedes sentirte desanimado, sí, pero no te dejes llevar por las emociones. Tú puedes sentirte como mal, como angustiado, como preocupado, sí, pero no te dejes llevar por esas emociones, sino ten el carácter de hacer las cosas a la manera de Dios. Busca la sabiduría. Quiero terminar leyéndote un versículo que leí esta semana precisamente, que está en Proverbios 1. En Proverbios 1, 2 y 3, que dice esto. Mira, Proverbios 1, 2 y 3 dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a que comprendan la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Los proverbios, la sabiduría de Dios, lo que nos quiere hacer es sabios, maduros y con un carácter firme. Pero tú tienes que buscarlo. Mira, si tú te quedas ahí solo tomando decisiones de acuerdo a tus emociones y a lo que te dice tu vecino o tu mejor amigo, qué sé yo, a menos de que tu mejor amigo sea alguien en Dios que te guía a grandes cosas,
tú te vas a quedar mal. Tú tienes que buscar la sabiduría como buscas el oro y la plata. También dice en Proverbios 2:2, búscalo como si fuera oro o como si fuera plata. La gente por plata dice, uy, ¿dónde le firmo? ¿Qué le hago? Que yo me acuerdo que cuando antes había un programa que se llamaba Todo por la Plata. La gente hacía de todo por la plata, se comía unas porquerías, hacía unas cosas inmundas, todo por la plata. Pero yo te pregunto hoy, ¿por qué no busques? Como buscas la plata, busca la sabiduría de Dios. Dios quiere hacer cosas hermosas contigo, pero necesitas buscar la sabiduría de Dios y dejarte guiar por ella. Eso fue lo que Sansón nunca hizo, ¿sabes? Sansón nunca buscó la sabiduría. Sansón nunca buscó un mentor que podría haber sido su papá, su mamá, y haberle preguntado, ¿te parece bien que haga esto? ¿Debería yo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Nunca la buscó. Fue terco, fue orgulloso, fue rebelde. Creía tener la razón siempre, hasta que terminó muerto por no cumplir el propósito de Dios, por no formar su carácter, por no permitir que Dios lo formara. Dile en esta tarde, en esta noche, y ya para terminar, dile a Dios que te forme tu carácter. Cierra tus ojos ahí donde me estás viendo y dile, Señor, yo quiero que tú formes el carácter en mí. Yo no quiero ser terco. Te pido perdón por ser terco, por ser orgulloso muchas veces, por ser rebelde muchas veces. Te pido perdón y te pido que tú me ayudes a ser una persona conforme a tu corazón. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a formar mi carácter a través de las circunstancias de la vida, lo que pasa en mi estudio, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el trabajo. Tú me formas y me ayudas a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, con el carácter que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, jóvenes. Espero esta palabra sea de bendición para ti, porque nosotros lo que queremos es que Dios forme tu carácter y te haga ese hombre y esa mujer que Él quiere que tú seas. Pero tienes que aprender de Sansón. No solo son los dones, no solo son los talentos, es el carácter el que te va a llevar bien lejos. Entonces déjate formar por Dios y avanza en el propósito de tu vida. Quiero despedirnos. No dejen de orar por esta situación que vive el país. Los jóvenes, lo que más debemos hacer es orar. Levanta tus manos por tu país, levanta tus manos por los jóvenes que están pasando dificultades también a causa del coronavirus. Hemos estado orando por Andrés Méndez, lo bendecimos, parte de nuestro equipo, por esa recuperación. Declaramos que Dios está con él. Ayúdanos a orar todo este tiempo. Y bueno, los quiero dejar con unos recomendados. No dejen de conectarse con nosotros, no dejen de conectarse con las reuniones de jóvenes todos los viernes 7 de la noche y con sus células. Es súper importante. Tú necesitas un mentor que te ayude a crecer y te ayude a formar, que te corrija y te ayude a crecer en Dios. Y jóvenes, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.